Hermanos, Dios les bendiga a todos. Que la paz del cielo sea sobre cada uno de nosotros. El título del tema de hoy es: mientras más sirva, mejor. Mientras más sirvas, mejor. Jesús enseña acerca del servicio a los demás, desde el punto de vista de los hermanos locales y también como dirigente de iglesia. Vamos todos a Marcos, capítulo 10, versículo 35 en adelante. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos haga un favor. ¿Cuál es la petición? Dijo Jesús. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento por el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que son ellos. Podemos. Entonces Jesús le dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con el bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decirle quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda, pues Dios preparó esos lugares para quien Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan pedían, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y le dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de sus cargos frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiere ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de los demás. Pues aún ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por mucho. La escena es semejante a la discusión por el primer puesto. El debate supone que los hermanos querían una posición en el reinado del Mesías. Un día Cristo va a reinar y querían tener su lugar seguro. Pero Jacobo y Juan no han entendido lo elemental, que el destino del Mesías es beber de la copa de la ira de Dios, es sumergirse en la pasión hacia el Calvario. Después que ellos comprendan esa parte, ellos van a entender la alternativa. La iglesia del Mesías se rige por principio opuesto a la del mundo. En ella la ambición será sustituida por el espíritu de servicio, no en virtud de un puesto individual. La verdadera grandeza no es cuestión de liderazgo o autoridad o extraordinaria realización personal, sino de una actitud del corazón por el cual se desea sinceramente vivir para Dios y para los demás. Se precisa una entrega a Dios que comprenda una identificación con su voluntad y su propósito en la tierra, sin desear gloria, posición o recompensa material. La petición de Juan y Jacobo es como decirle a Dios en oración: Señor, te pedimos humildemente que haga exactamente lo que nosotros querramos que tú hagas. Esta es una oración muy egoísta y peligrosa. Mis hermanos, lo peor que nos pueda suceder a nosotros es que usted le diga a Dios, que Dios le diga sí a todo lo que usted pida. Pero Dios nos ama tanto para consentirnos de ese modo. Nosotros somos una raza de gente necesitada de la gracia de Dios para llevar el propósito por el cual fuiste creado. Pero eso no es lo que tú escuchas cada día en el mundo. Ese no es el mensaje que transmite el mundo a través de sus películas. Ese no es el mensaje que tú escuchas a través de las canciones. Pero eso es lo que venimos a recordar cada sábado aquí, que nosotros necesitamos urgentemente
todos los recursos espirituales que Dios pone a nuestra disposición a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, necesitamos vernos a la luz del Evangelio. Marcos 10:45 es lo que convierte el cristianismo en una obra, en una buena noticia, hermanos. Lo que la justicia divina demanda de cada uno de nosotros por nuestros pecados, el amor divino lo proveyó en la persona de Jesucristo. Juan y Jacobo no estaban entendiendo las implicaciones de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos querían una corona sin cruz. Ellos querían gloria sin sufrimiento. Ellos querían honra sin humillación. Pero mis hermanos, eso es imposible. Para los discípulos de Jesús es imposible. Ese no fuese el camino que Cristo escogió para salvarnos. Aunque la muerte de Cristo es única e irrepetible, ni tú ni yo tenemos que morir por los pecados de otros. Hay un sentido en que todos los creyentes tenemos que identificarnos con esa copa y con ese bautismo. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Jesús en su sufrimiento y en su humillación, o nunca participaremos de su gloria. Mi hermano, ¿tú me oíste bien? Todos nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en su sufrimiento y en su humillación, o nunca participaremos de su salvación y su gloria. Y es precisamente lo que Juan y Jacobo no acababan de entender. Ellos querían ser exaltados en el reino de Cristo. Ellos querían participar del poder de Cristo, pero no estaban dispuestos a sufrir ni a humillarse. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Y sabe lo que él les respondió? En el versículo 39. Esto es impresionante. Juan y Jacobo, mis hermanos, estaban basándose en su propia fidelidad y en su propia fortaleza. ¿Sabe lo que ocurrió cuando Cristo fue arrestado? Todos los apóstoles salieron huyendo. Estos hombres no se conocían. Ninguno de nosotros podemos ser a Cristo por nuestra propia fuerza. ¿Saben por qué? Porque ser fiel a Dios en este mundo caído tiene un precio. Versículo 39, Jesús le dijo: la copa que yo bebo, beberéis de esto. Pueden estar seguros, la copa que yo bebo, beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarlo a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino de aquellos para quien está preparado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que el Señor está diciendo aquí a Juan y Jacobo? Miren, yo no puedo asegurarle la posición que ustedes van a tener en el reino de los cielos, porque eso fue asignado soberanamente por Dios, el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay una cosa que yo les puedo asegurar: van a sufrir. Eso sí es seguro. Yo no sé cuál es el puesto, ni qué tan lejos ustedes van a estar del trono, pero ustedes van a sufrir. Si me siguen a mí, ustedes van a beber esa copa. Ustedes van a ser bautizados con ese bautismo que yo soy bautizado. El camino que lleva a la gloria pasa primero por la cruz, porque nosotros seguimos a un crucificado. Por supuesto, es importante aclarar que no es la humillación ni el sufrimiento ni el servicio lo que nos hace salvo. Seguir a Cristo implica la intención de identificarse con Cristo en su humillación. Implica la intención de identificarse con Él en su sufrimiento. Ese es el llamado de Cristo en este día. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos lleva a nosotros a hablar de la verdadera grandeza. Versículo 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Lo que Marcos está diciendo aquí es que los discípulos estaban furiosos contra Jacobo y Juan. Estaban llenos de rabia contra Jacobo y Juan. Y Marcos nos recuerda por qué al final de cuentas los 12 tenían el mismo problema. Los 12 tenían el mismo problema.
De paso, los dos también tenían el mismo problema que tú y yo también tenemos. La influencia del mundo había llegado a ser un tremendo obstáculo para poder asimilar las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. La influencia del mundo, las razones por las que debemos de venir a la iglesia cada sábado es porque necesitamos poner nuestra mente y corazón en sintonía con el evangelio. Porque esa es la única razón en que nosotros podemos contrarrestar el bombardeo que recibimos de parte de este mundo. El resto de la semana, y más en esta generación tan hedonista y narcisista. Un liberal, un libertino, es una persona que vive para el placer. Todo lo que me causa problemas, yo no lo quiero a mi lado. Yo quiero una vida fácil. Yo quiero una vida cómoda. Y de paso, hermano, todos nosotros estamos infectados de eso. Somos hedonistas y somos narcisistas. ¿Y eso qué significa, Henry? Narciso es un personaje de la mitología griega que estaba tan enamorado de sí mismo que un día vio su rostro reflejado en un espejo de agua, que había un estanque, y estaba tan fascinado con su figura que quiso abrazarse y se ahogó. Hoy en día, de verdad, mis hermanos, yo creo que el Facebook es muy clara evidencia de que nosotros vivimos en una narcisista. Nosotros queremos ser famosos, queremos ser estrellas, queremos querer que todo el mundo se entere si comiste ayer, si fuiste a la montaña, si fuiste a la playa. Aquí estoy yo tomando sol. O sea, es una generación narcisista. Y ese narcisismo, mis hermanos, es absolutamente contrario al evangelio. Es así de simple. Es contrario al evangelio. Es muy fácil para nosotros leer esta historia y juzgar a los 12 discípulos. Pero ¿y nosotros? El evangelio no trata de engrandecer a su mensajero, sino al Salvador. El evangelio exalta al Salvador, no al mensajero. Hoy vivimos en un grupo de ministerios que viven alrededor de un hombre, veneran a sus líderes, pero esos líderes son humanos, pertenecen a una élite super espiritual. Hay que respetar a todo el mundo, a cada persona. Pero los líderes son seres humanos. Pablo dijo, nosotros somos hombres iguales que nosotros, comunes y corrientes. Pero ¿cómo es posible que habiendo pasado todo este tiempo al lado de Jesucristo, todavía estaban peleando por los primeros puestos del reino de los cielos? Mis hermanos, ¿te sorprende que ellos reaccionen así? ¿O acaso tú no te puedes ver reflejado en esta historia? Porque yo me veo ahí. Yo me estoy viendo ahí. Lo que pasa es que hay algunas personas que son astutamente, que se esconden, y muchos temen que otros se les vayan hacia adelante. Mis hermanos, ningún ser humano por naturaleza asume la postura de un siervo. Nosotros no somos así. Todos venimos de fábrica infectados por la perspectiva de grandeza que el mundo promueve. Tú y yo estamos infectados, pero los seguidores de Cristo, arrepentidos, tienen que identificarse, mis hermanos, y erradicar ese espíritu del mundo de nuestros corazones. Esa perspectiva del mundo que todos tenemos que extirparla. Jesús lo llamó todos juntos y le dijo, sabéis que todos los que son reconocidos, orean de ellos sus gobernantes, sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no será así. ¿Cuántos dicen amén? Sino que cualquiera de vosotros que desee ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quiere ser el primero tiene que ser siervo de todos. Ese es el título de este sermón, siervo de todos. Hermanos, ¿cuál es el concepto que el mundo utiliza de grandeza?
tener poder, dominio y control sobre otros. Eso es grandeza según el mundo. De acuerdo al mundo, la grandeza de una persona es directamente proporcional a la cantidad de personas sobre la cual él puede enseñorearse. Es grande el que puede mirar a los otros desde arriba. Es grande el que puede ejercer autoridad sobre los demás, ya sea por el puesto político que tiene, ya sea por la cantidad de dinero que tiene. El que tiene más siervos gana. Pero el Señor dice a sus discípulos y a todos nosotros aquí presentes que ese paradigma de grandeza debe de ser erradicado completamente de la iglesia. No debe de ser así. No debe ser así, sino que cualquiera que desea ser grande será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero será siervo de todos. Lo que dice el texto literalmente es que el reino de los cielos, la grandeza no se mide por la cantidad de personas que están por debajo de ti, sino por la cantidad de personas que tú le sirves. ¿Cuántos dicen amén? Esa es grandeza en el reino de los cielos. El que asume voluntariamente la posición de un esclavo, ese es el mayor en la presencia de Dios, porque ese es precisamente lo que Jesús hizo, el más grande de todos los hombres. Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por mucho. Mis hermanos, el Señor tenía el derecho del mundo de venir aquí con un séquito de ángeles hasta el más mínimo detalle. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el creador y sustentador del universo. Y Él no vino para ser servido. Él vino para servir hasta la muerte. Y Él es la tabla de evaluación que Dios usa para medir la grandeza de un ser humano. Cristo es la tabla de evaluación para medir la grandeza de un ser humano. Escucha que dice Pablo en los Filipenses: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con la actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Ahora, mis hermanos, vamos a ser honestos aquí. Vamos a ser honestos, Joaquín. A ninguno de nosotros nos gusta eso. A mí no me gusta. No nos gusta esos textos. Hermano, en nuestra naturaleza humana, nosotros preferimos ser servidos antes que servir. Esa es nuestra naturaleza. Nos asusta pensar que pasar por esta vida desapercibido. Nos asusta pensar que nuestra vida sea dedicada a servir a otro en el anonimato, sin ser visto ante los demás. ¿O no te asusta eso, hermano? Vamos a darle un ejemplo de la siguiente historia. Miguel padecía de parálisis cerebral. Por esta razón no podía caminar, vestirse, comer, ni ir solo al baño. El trabajo del pastor Lorenzo era ayudarlo con todas esas cosas. Y no le gustaba. Se había ido a ir a vivir a San Luis para seguir su formación espiritual, académica. Estaba listo para cambiar el mundo por medio de grandes campañas evangelísticas, el pastor Lorenzo. Pero no estaba preparado para ayudar a Miguel, el que tenía parálisis cerebral. Un día, el director de la carrera le dijo que tenía una asignación para Lorenzo. Lorenzo pensaba que se trataba de algún tipo de ascenso o de alguna gran campaña evangelística en un estadio de béisbol. Jamás pensó que se refería a Miguel, de que sufría parálisis cerebral. A Miguel le encantaban las clases bíblicas y la tarea consistía en ayudarlo a asistir a la clase bíblica, lavarlo, llevarlo al baño, darle que comer y sentarse a su lado y llevarlo de vuelta a casa. Y sostenerle el tenedor a la hora de comer y limpiarle la boca cuando babeaba. El pastor Lorenzo no recuerda haber sido muy cariñoso con Lorenzo, con Miguel. Pero una vez estudiaron juntos Filipenses 2:3, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Después de leer el pasaje, el profesor le preguntó: piensa en la persona que está a tu lado.
Piense en la persona que está a tu mano izquierda, hermano. Mire que está a su izquierda, hermano. ¿La considera usted la más importante que usted? El pastor miró a su izquierda. ¿Y a quién estaba ahí? Miguel, el de la parálisis cerebral. La baba estaba babeando y tenía la boca abierta. Miguel más importante que yo. El pastor estaba sano, tenía mucha labia y tenía título. ¿Cómo iba el pastor a considerar a Miguel más importante que él? Pero Dios hizo que Lorenzo el pastor viera su arrogancia y comenzó a trabajar lento y a paso firme y comenzó a alegrarse de tener a Miguel y atenderlo. A fin de año, Lorenzo y Miguel se hicieron los mejores amigos. Y eso obró un milagro callado e inenarrable en el corazón del pastor Lorenzo. El pastor le dio la gracia a Dios por haber conocido al mejor amigo que era Miguel. Jesús nos recuerda en esta mañana: pon a los demás primero. Ahora, hermano, mire a la persona que está a su lado, hermano, por favor. Aquí sí, mírela. O el que esté en las redes sociales. Si Jesús tiene tanta disposición para honrarnos, ¿no podemos hacer lo mismo nosotros por el que estamos al lado? Haz de la gente una prioridad. Acepta tu parte en su plan. Apúrate. Date prisa en compartir los aplausos. Y más que nada, considera a los demás más importante que tú. El amor lo hace. Porque el amor no es jactancioso ni orgulloso. Si te considero más importante que yo, y tú crees que yo soy más importante que tú, y él cree que ella es más importante que él, y ella cree que él es más importante que ella, entonces al final todo el mundo se siente importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso es precisamente lo que hacen los esclavos. Los siervos son seres invisibles. Los siervos de Dios son los que sirven a los demás. Su meta en la vida no es buscar el estrellato, no es alcanzar un reconocimiento certificado, es simplemente suplir las necesidades de otros. Y lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje, en Marcos 10, es que ese es el efecto que debe producir el evangelio en nuestras vidas. Ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No vino para ser servido, sino para servir. En el ejemplo de los discípulos se ve la condición de la cual nosotros tenemos que ser rescatados. Nosotros necesitamos diariamente de la gracia de Dios, porque somos orgullosos, somos egocéntricos, estamos sedientos de gloria, somos sedientos de poder. Pero Cristo vino al mundo y pagó el precio por el rescate de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, Cristo vino a librarnos de la esclavitud de nosotros mismos. Él dio su vida en una cruz para que ahora podamos libremente dedicarnos a vivir para Él, sirviendo a los demás. Y Cristo dio su vida para que tú y yo podamos libremente para vivir para Él. Así que por todos Cristo murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el poder del evangelio. Así por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Solo el poder del evangelio puede hacer eso. Solo el poder de Cristo puede transformar este grupo de hombres y mujeres que están aquí en esta mañana. Solo el poder del evangelio pudo transformar a los arrogantes discípulos en un grupo de discípulos dispuestos a dar su vida para el servicio de Cristo. ¿Qué pasó ahí? El evangelio transformó a los discípulos en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo obró en el corazón de ellos y finalmente entendieron las implicaciones de servir a Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo, los discípulos vivieron en consecuencia. Todos murieron como mártires. La ley del más fuerte es parte de la vida. Hay que saber quién está a cargo de las cosas. Los sistemas de jerarquía nos ayudan a entender esto. El problema de la ley del más fuerte es el orden.
Solo pregúntale al chico más bajito de la clase o al conserje que nadie sabe, a una familia de pocos recursos y el obrero nuevo que llegó nuevo a la compañía. Una amiga mía que se crió en una granja en Pensilvania, una vez vio a los pollos atacando a un pollito recién nacido que estaba enfermo, fue corriendo y se lo dio a su mamá. Y la mamá le dijo a la niña: los pollos hacen eso, si hay uno que está enfermo, los demás le dan picotazo para que muera más rápido. Por esa razón, Dios dice que en el amor no hay lugar para la ley del más fuerte. Jesús no toleraría esa mentalidad. Eso puede darse en una granja, pero no en su iglesia. Jesús lanza una descarga sobre la carga de los que llevan la voz cantante en las iglesias, a los dirigentes de la iglesia. Los dirigentes que dirigían la iglesia en los tiempos de Jesús, Jesús no lo soportaba, que eran los escribas y los fariseos. ¿Cómo yo puedo amar a otros si tengo los ojos fijos en mí mismo? ¿Cómo yo puedo enfocarme en Dios si estoy enfocado en mí? ¿Cómo puede alguien ver a Dios si sigo despojando mi plumaje? Jesús no da lugar a la ley del más fuerte. El amor no es jactancioso ni orgulloso. ¿Cuál es la solución para la jerarquía? Un cambio de dirección. En un mundo de movilidad ascendente, Cristo elige descender. Cristo iba hacia abajo, no hacia arriba, estimando cada uno superior a los demás como superior a sí mismo. Y eso fue lo que Cristo hizo. Invirtió la ley del más fuerte. Mientras que otros trataban de ascender, Él descendía. Tu actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a qué cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Sería capaz de hacer lo mismo que hizo Jesús, hermano y hermana? Cambió un castillo sin mancha por un establo muriento. Cambió la alabanza de los ángeles por la compañía de asesinos. Él podía sostener el universo en su mano, pero renunció a eso para flotar en el vientre de una muchacha 9 meses. Si fuera Dios, ¿dormirás sobre paja? ¿Te alimentarías del seno de una mujer? ¿Y dejaría que te envolvieran en pañales? Yo no lo haría, pero Cristo lo hizo. Si tú supieras que tu llegada solo le iba a interesar a 2 o 3, ¿no cambiaría de idea? Si supiera que aquellos que tú amas se reirían en tu cara, ¿te seguiría preocupando por ello? Si supiera que todas las lenguas que tú creaste se reirían de ti, la boca que tú creaste te escupirían, la mano que hiciste te crucificarían, ¿la habría creado tú? Cristo lo hizo. Jesús se humilló a sí mismo, pasó de darle órdenes a los ángeles para dormir sobre paja, de sostener las estrellas, vino a tomarle el dedo a María y recibió al final el clavo de un soldado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor, anteponer al amado. Tu alma era más importante que su sangre, tu vida eterna era más importante que su vida en la tierra. Tu lugar en el cielo es más importante para él que su lugar en el cielo. Que así que renunció a su lugar para que tú tuvieras vida eterna en Cristo Jesús. Y porque Él te ama, tú eres importante para Él. ¿Qué es más importante para ti como dirigente de iglesia? Que noten tu presencia o que se haga el trabajo. Cuando un hermano o hermana recibe algún tipo de honor, ¿te alegras o te pones celoso? ¿Tienes la misma actitud de Jesús? ¿Considera tú a otro más importante que tú? La mejor definición de liderazgo es ejercer una influencia que inspire y lleve a los hombres a la acción, consiguiendo de ellos lo máximo de colaboración y lo mínimo de oposición. Vuelvo y repito,
lentamente. Liderazgo es ejercer una influencia que inspire y lleve a los hombres y a las mujeres a la acción, consiguiendo de ellos lo máximo de colaboración y lo mínimo de oposición. Liderazgo no es mandar, liderazgo no es ordenar, liderazgo es amar, inspirar, discipular. Yo como líder tengo lo máximo de colaboración, como dirigente tengo lo máximo de colaboración y lo mínimo de oposición. Si tú eres oído, obedecido y temido, tú no eres un buen líder, eres un dictador. Para ser líder o dirigente, tú debes ser oído, amado y seguido. Pero si las personas te obedecen porque tú eres anciano o cualquier otro cargo de la iglesia, tú eres director de tal departamento, si las personas te obedecen porque eres tal dirigente y no te obedecen porque te ama, tienes que revisar tu liderazgo. Quisiera en esta mañana, mis hermanos, que de aquí salgan buenos líderes que sean amados por los demás, no por el cargo, sino porque Cristo te amó a ti. Tú debes de amar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo yo hago para que la gente me ame? Hermanos, mírenme en mi cara, ámenme, vengan. Las personas te aman porque tú las amas. ¿Cómo saben la gente que tú la amas? Porque viene aquí al frente, hermano, y coge el micrófono. Hermano, yo te amo. Hermano, la gente tiene que sentir en tus palabras que tú la amas. Tiene que ver en tus ojos que tú las amas. Tiene que ver en tus actitudes, en tu decisión, en tu acción, que tú amas a esa persona. Cuando tú seas una persona oída, amada y seguida, ha llegado a ser un buen líder de iglesia. Y líder que puede llevar a la iglesia como Cristo manda. Llevar a los hombres a la acción, consiguiendo lo máximo de colaboración y lo mínimo de oposición. El más grande líder de la historia, varón, fue Jesús. 12. ¿Cuánto colaboraron? 11. Y en la oposición, 1. Judas. 11 colaboraron y 1 estaba opuesto. Estaba en contra. Jesús fue un buen líder. Era un buen líder. Si tú eres anciano o director de cualquier departamento, de jóvenes, de la iglesia, cualquier departamento, de conquistadores, de aventureros, o cualquier departamento de la iglesia, o en tu trabajo, si tú eres anciano dirigente de un departamento de la iglesia, por ejemplo, si la iglesia tiene 500 miembros, 450 están a tu favor y los otros están en tu contra, eres buen líder. No te asustes que como líder tengas oposición, pero mucho cuidado si esa oposición crece demasiado. Tan peligroso es que todo el mundo esté a favor tuyo como en tu contra. El día en que tú digas, yo soy líder y todos están contigo, tiene un liderazgo enfermo. Todo liderazgo sano tiene que tener oposición. El día que todos estén de acuerdo contigo, o sea, un liderazgo equilibrado tiene que despertar gente de oposición. Ahora, si tú haces todo lo que el pueblo quiere, también es un problema, porque tú eres un demagogo. Tú como líder tienes principios bíblicos. No va a hacer siempre lo que el pueblo quiere, sino lo que Dios quiere y dice en su palabra. Entonces tenemos que llamar al pueblo a ajustar su vida a los principios bíblicos con amor y con cariño. Timoteo 3 dice, si alguno quiere ser dirigente de iglesia, una cosa buena desea. El dirigente tiene que ser, mis hermanos, según 1 Timoteo 3:1, debe ser alguien que no se le acuse de nada mala. Tiene que tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. El dirigente de iglesia debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni busca pleito. Al contrario, debe ser amable y pasivo y no estar solo preocupado por el dinero. Además, el dirigente de iglesia debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos.
Porque si no puede gobernar bien su casa, tampoco podrá gobernar la iglesia de Dios. Yo no estoy hablando palabras mías. 1 Timoteo 3, 1 al 7 lo dice. Cada vez que usted vaya a una junta de nombramiento, lea 1 Timoteo 3, 1 al 7 antes de ir a una junta. Y elija a los dirigentes de acuerdo a esas características. No por el amiguismo, porque fulano es familia mía y porque fulano es mi amigo. No, es 1 Timoteo 3, 1 al 7. Ser dirigente de iglesia es una gran responsabilidad, porque la iglesia pertenece a Dios, no a usted. Los dirigentes de la iglesia no deben ser elegidos por su popularidad, sino ser elegidos porque defienden la verdad. La lista de las cualidades indican que vivir una vida irreprochable requiere gran esfuerzo y gran dedicación a Dios. Aunque usted no planee ser dirigente de iglesia, deben de aplicar a su vida esas directrices de 1 Timoteo 3, 1 al 7. Por siglos no puede ser que el Espíritu Santo diga una cosa y la iglesia haga otra. Me refiero a los dones espirituales. Pablo habla de los dones espirituales en Romanos 12. Les digo, porque la iglesia tira mucha patada voladora a la hora de nombrar a los dirigentes de iglesia y no acerta en los momentos de los nombramientos, porque se llevan del amiguismo, del grupismo. Por ejemplo, ¿cómo va a ser que usted va a nombrar a un director de canto, a Juan, por decir un nombre, que no sabe cantar? Pero Juan, el don que tiene es ser dulce con los niños. Y no ponen a Juan a dirigir los niños, sino que lo ponen como director de canto. Y la iglesia sufre un año completo escuchando a Juan que no sabe cantar. Y Juan, que sí sabe dirigir niños, no lo ponen en niños. Y ponen a otro en el departamento de niños donde ese no sabe dirigir los niños. Es como usted poner un mecánico en la sala de cirugía de un hospital. Por eso Pablo exhorta a los corintios a que sigan por el camino del amor y aspiren con todo anhelo. Los dones espirituales se dan a la iglesia para que la iglesia crezca y sea ministrada para honra y gloria de su nombre. Todos giren conforme, hermana celeste, para que la gloria la reciba Dios, no nosotros. En los corintios, el tema de los dones espirituales, en vez de edificar a la iglesia, estaba dividiendo a la iglesia. Porque se hicieron en Corintios como símbolo de poder espiritual. Algunos pensaban que eran más espirituales que otros por los dones que tenían. Pero Dios dio los dones espirituales para ayudar a la iglesia en su edificación, no para dividir la iglesia. En la actualidad, la iglesia es compuesta por muchas personas con variedad de trasfondo y multiplicidad de dones y capacidades. Es fácil que esta diferencia dividan a las personas, como fue en el caso de Corintios. Pero a pesar de la diferencia, todos los creyentes tienen algo en común: fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como miembros de la familia de Dios, nuestros intereses tienen que ir alrededor de Dios, porque estamos unidos en un espíritu, en un mismo cuerpo, que es la iglesia. Continuando con el tema, mis hermanos, dentro del evangelio, Cristo siempre estuvo de acuerdo a la unidad de la iglesia. Pero algunas personas están en contra de la unidad. ¿Por qué? Pablo ruega que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que esté perfectamente acementido en una misma mente y en un mismo parecer. Los corintios estaban divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Comenzaba a manifestarse un espíritu de división por los dirigentes que habían en la iglesia de Corintios. Algunos miembros de la iglesia estaban más apegados a ciertos ministros del evangelio que al evangelio mismo. Pablo condena esa actitud diciéndole que ningún otro hombre fue crucificado por ellos. Ese mismo error se manifiesta hoy en día. Hay gente que se apega más a un dirigente de iglesia que a Cristo y a su palabra. Siempre se debe tener cuidado
en enfocar el amor y la fidelidad en su palabra y en Dios, en ninguna otra persona. Muros que no nacen del gobierno, sino muros que dentro de nuestras iglesias se levantan. Piedras de tradiciones son talladas y ponen el orgullo, el chisme y la envidia ante la unidad que Cristo quiere. Entonces, en el nombre de Jesús tienen que caer los muros que nos dividen, mis hermanos. Si en Cristo estamos de acuerdo en la unidad, ¿por qué entonces nosotros nos ponemos a la unidad? Tenemos que dejar la lucha entre los hermanos. Y no hablo, quizás no sea el problema de esta iglesia local, yo estoy hablando a nivel general. Es hora de acabar con las tonterías de la división. Arrodillémonos todos en arrepentimiento ante la cruz y pidamos perdón a Dios y oremos por la unidad de la iglesia, que todos tengamos un mismo sentir y un mismo pensar. Surge la pregunta: ¿cómo debe ser el dirigente de la iglesia? Y Pablo menciona muchas características en 1 Timoteo, que ya la dijimos. Entonces, mis hermanos, todas esas características que hay en 1 Timoteo 3, 1 al 7, nosotros las asumimos en equilibrio, sentido común y sabiduría. El dirigente tiene que tener sentido común, equilibrio y sabiduría. Santiago 1:7 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a ¿quién? A Dios. Ahora, ¿qué significa sentido común? Presten atención aquí. El sentido común es colocarse desde la perspectiva divina y no desde la perspectiva humana. Es decir, usted como dirigente de iglesia tiene que ver a las personas, a las circunstancias y a las cosas desde la perspectiva divina, no humana. Porque cada vez que tú analizas a las personas desde la perspectiva humana, peca y comete errores. Pero cuando tú te colocas desde la perspectiva divina, tú vas a evaluar a la persona correctamente según Dios. Doy un ejemplo, o quizás dos. Yo estoy viendo aquí el hermano que mientras yo estoy predicando, es un ejemplo, me está haciendo gesto en la cara y está haciendo como mueca. Y yo digo desde la perspectiva humana: ¿y será que al hermano no le está gustando el sermón? Pero cuando yo voy y me muevo desde la perspectiva divina, veo que el hermano Benedicto le está apoyando con una aguja. Y el hermano no quiere hacer bulla para no interrumpir el sermón. Yo veo a la hermana Celeste que va por allá, por Zebulón, con el hermano Joaquín, agarrito de mano, desde la perspectiva humana, que yo digo: ay, 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 van a cometer pecado, ay, 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 pastor, pastor, ay. Pero cuando yo me coloco desde la perspectiva divina, veo que van a darle un estudio bíblico, una visita. ¿Usted entiende? Tenemos que nosotros como seres humanos ver a las personas desde la perspectiva divina, no humana. Yo estoy viendo al hermano que se está robando un almacén ahí al frente. Ay, mi primer hermano se está robando un almacén. Colóquese desde la perspectiva divina y deje de estar jugando al hermano. Cuando usted lo, hermano, pero yo lo vi robándose un almacén allí. ¿Y qué fue que pasó? El hermano, por no venga a informar a todo el mundo que usted vio al hermano robándose un almacén allí. ¿Usted me entiende la idea? Eso es ser dirigente de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a ser ese tipo de dirigente. Los verdaderos cristianos no tienen excusa, ni postergan, ni esperan nuevas circunstancias. Nunca dicen: uno de estos días, cuando yo tenga tiempo. Solo hacen lo que se requiere. Los dirigentes verdaderos de la iglesia cumplen su tarea con la misma dedicación y se especializan en tareas humillantes: lavar los pies, ayudar a los niños, preparar el desayuno, servir a los leprosos. Jesús nunca se consideró por encima de nadie, nunca, porque Él vino a servir. Jesús hizo todas esas cosas y no fueron molestias para su grandeza. Él lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Ninguna tarea te molesta cuando tiene un corazón de siervo. Los dirigentes de la iglesia siempre buscan cómo ayudar a otros.
Dios siempre te va a asignar una tarea que tú tengas que hacer. Los cristianos verdaderos y los dirigentes de la iglesia, mis hermanos, terminan su tarea, cumplen con sus responsabilidades y mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a media y no lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y son responsables. Los siervos nunca se retiran, siempre sirven, tanto vivan. Mientras más vivan, más sirven, con cargo o sin cargo en la iglesia. Puedes jubilarte de tu carrera, pero nunca del servicio de Dios. Los dirigentes de la iglesia no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar, se ponen el delantal de la humildad para servirse unos a otros. Los cristianos verdaderos no son aplaudidos para el mundo, sino que viven para una sola audiencia, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo, si yo buscara agradar a otro, de nada me sirve. Nunca, casi no encontrará muchos siervos dispuestos a la luz. Lo niegan si es posible. Se contentan sirviendo bajo la sombra de la humildad. José, el hijo de Jacob, nunca llamó la atención de sí mismo, sino que en silencio sirvió a Potifar, al carcelero, al copero y al panadero. Y Dios lo bendijo por esa acción. Dios te ha puesto donde está para que cumpla su propósito. Mejor es que estés donde Él te puso hasta que decida Él moverte. Él te hará saber si quiere que vaya a alguna parte. Tu ministerio pertenece al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, vamos todos a Apocalipsis 3:27, 3:21. Apocalipsis 3:21. Para concluir, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? ¿A la derecha o a la izquierda, como Juan y Jacobo? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oigan, mis hermanos, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, usted y yo no nos vamos a sentar ni a la derecha ni a la izquierda, en su trono cuando Él venga en gloria. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esta canción. Tócanos una vez más y que las letras de esta canción